Dale, dale, cuando vos grabás, listo. Bueno, entonces estaba comentando acerca de, digamos, el involucramiento en las luchas sociales contra el neoliberalismo de Pierre Bourdieu en la última parte de su vida, a partir de 1995, y de los cuales su trabajo contra fuego es parte que refleja esto en el terreno de la lucha intelectual, o su obra sobre la televisión, sus conferencias sobre la televisión, también muy interesantes para poner en evidencia los mecanismos de reflexión y legitimación que tiene el lenguaje televisivo, ¿no? Él va a hacer una crítica muy interesante, es una pelea que tiene incluso con el moderador de un debate al que lo invitan. Y hay una película que se estrena, un documental sobre la última parte de su vida, que se llama La sociología como deporte de combate, que creo que se encuentra en YouTube, si lo quieren ver, que dura 2 horas más o menos, que bueno, que de algún modo muestra parte de la biografía de Bourdieu, ¿no? Que insisto, tiene como otra de sus características que él forma equipos de investigación y la articulación entre la reflexión teórica y la investigación empírica, ¿no? Esta es una característica muy importante. ¿Se escucha bien ahí? Sí, sí, perfecto. Bueno, bueno. Del punto de vista, a ver, yo les decía al principio que había un esfuerzo que vamos a ver tanto en Bourdieu como después en Giddens, de distintas maneras, por tratar de superar la antinomia entre estructuralismo y subjetivismo, ¿no? Entonces él va a tratar en un mismo modelo teórico de integrar tradiciones que supuestamente se veían como incompatibles, ¿no? Las menciono para que ustedes lo pongan, ¿no? Pares que él va a tratar de integrar. Objetivismo versus subjetivismo, un par. Lo simbólico versus lo material. La producción teórica versus la indagación empírica. La explicación versus la comprensión. Y sujeto versus estructura. Objetivismo, subjetivismo, simbólico, material, producción teórica, investigación empírica, explicación, comprensión, sujeto, estructura. Su obra, ustedes van a ver un esfuerzo por tratar de lograr esta, digamos, integración de estas distintas variantes. Después, bueno, es una discusión hasta dónde lo logra, hasta dónde no. Pero este es el esfuerzo que él intenta, ¿no? Y van a ver que esto está permanentemente en la obra de Bourdieu, ¿no? Recorre esta idea de que hay que integrar, de que hay que superar dicotomías que estaban en la teoría y que para él eran parciales o unilaterales, ¿no? Lo mismo, hay que tratar de dar una respuesta a la tensión entre economía y cultura, y la dominación, para él no está solo en el terreno de las relaciones económicas, por ejemplo, la explotación de clase, que es un terreno, y eso él lo toma de Marx, sino también se encuentra en el plano de la cultura, ¿no? Y por eso que les mencionaba de los mecanismos de dominación simbólica, ¿no? Y en particular su investigación empírica va a poner en evidencia cómo estos mismos mecanismos de dominación simbólica operan en el campo cultural. Y va a analizar cómo en este terreno también hay una lucha muy profunda, ¿no? La lucha y el conflicto, que él toma de Marx, también están en el centro de su análisis, pero una lucha que no se da solo en el terreno de las relaciones sociales y en el plano económico, sino en el terreno de la dominación cultural, ¿no? Entonces, esa lucha implica cómo volver legítima una cierta configuración social, cómo surge algo que de algún modo nos aparece que tiene que ser así, que es autoevidente, ¿no? Y eso no llega a serlo por la naturaleza de las cosas, sino por determinadas relaciones que se imponen, ¿no? Y eso es muy, muy importante tenerlo en cuenta para comprender de qué se está refiriendo Bourdieu. Bueno, en ese terreno, ¿no? En ese terreno de su investigación, del intento de superar, superar estas dicotomías que mencionaba recién, hay una serie de conceptos que él va a desarrollar y que están de algún modo
dentro de los textos que ustedes tienen, de los dos textos que tienen de Bourdieu, ¿no? Donde ustedes tienen como bibliografía, digo, es una obra vastísima, después al final les leo para que tengan una idea solo de lo publicado en español y que en general se hacen traducciones todo el tiempo de nuevos trabajos, ¿no? Tienen un capítulo de un libro muy importante de Bourdieu, que es El sentido práctico, donde ustedes tienen el capítulo 9, que se llama La objetividad de lo subjetivo, uno de los textos que tienen, y el otro que se llama Algunas propiedades de los campos, algunas propiedades de los campos, que está en una compilación de artículos de Bourdieu y conferencias que se llama Sociología y Cultura. Ahí está la entrevista, entre otras, La ciencia que incomoda, que les mencionaba, la sociología una ciencia que incomoda, ¿no? Sociología y Cultura, y el otro texto es de El sentido práctico, el capítulo 9, que se llama La objetividad de lo subjetivo. Bueno, entonces, como les decía, la sociología para Bourdieu devela estructuras ocultas de los mundos sociales y los mecanismos que tienden a asegurar su reproducción y que a la vez permiten su transformación, ¿no? Estas estructuras ocultas que no se nos aparecen visibles y evidentes. Él va a explorar las estructuras objetivas, que a la vez es indagar sobre las estructuras cognitivas de conocimiento, que los agentes, él usa más el término agente que el término actor, involucran en su conocimiento práctico de los mundos sociales, Y para hacer esto, él utiliza dos líneas de indagación integradas, que es el estructuralismo y el constructivismo. De hecho, él va a definir a su sociología de dos maneras, ¿no? Como un constructivismo estructuralista, o un estructuralismo genético. Esas son las dos formas que Bourdieu mismo va a definir a su intento teórico. Repito, un constructivismo estructuralista o un estructuralismo genético. ¿De qué habla cuando habla de estructuralismo? Bueno, que más allá de cada individuo, en el mundo social existen estructuras externas, objetivas, independientes de la conciencia y voluntad de cada uno de nosotros. O sea, ese es el aspecto estructural que él analiza. Es decir, en esto ustedes pueden ver una crítica a la teoría de la sociedad compuesta por suma de individuos que serían pensados, la teoría atomista de la sociedad, ¿no? Por ejemplo, la presente en la economía liberal. O sea, la sociedad sería el resultado de la suma de individuos y el lugar que cada uno tiene de su acción y capacidad de acción individual. Es decir, sino que para él hay estructuras externas, objetivas e independientes de la conciencia y la voluntad de los individuos. Pero criticando a cierta visión estructuralista, él va a señalar que los esquemas mentales o hábitus, después voy a definir este concepto muy importante que él toma de Norbert Elias y de una larga tradición sociológica, tiene una génesis social, o sea, una historia. No son un producto de la naturaleza y contribuyen a constituir la sociedad como tal. O sea, genético es histórico, es decir, tiene un desarrollo. Constructivismo va en el mismo sentido, es un resultado de la vida social, es decir, estas estructuras no son inalterables, no son inevitables, sino un resultado de la vida social humana y por ende se pueden modificar, ¿no? Y a partir de esta definición, para Bourdieu, hay una doble existencia de lo social, ¿no? Lo social tiene una doble existencia. Por un lado, se encuentra en las cosas, objetivado, la vida social la encontramos objetivada en las cosas, como objetos, instituciones, estructuras, y a la vez lo social se encuentra objetivado en nuestra subjetividad, en las mentes de los individuos, en la forma de representación del mundo de las cosas, los agentes, ¿no? Y él habla de estos dos niveles, que sería, por un lado, la interiorización de la exterioridad y la exteriorización de lo interior. O dicho en otros términos,
cómo en nuestra subjetividad se realiza, expresa la sociedad, y cómo en nuestra acción expresamos hacia la sociedad esta misma subjetividad, ¿no? Esos son los dos planos. Entonces, él dice que en la investigación hay dos niveles en toda investigación sociológica. Una primera, que es lo que él llama la objetividad de primer orden o física social, que es la observación de las cosas en tanto cómo están distribuidos los recursos materiales, los bienes y valores escasos, ¿no? Y que esta existencia, esta objetividad de primer orden, es la base sobre la cual, dice el fundamento, más que base, es el término que usa, de las representaciones subjetivas, ¿no? Y que va a ejercer un condicionamiento sobre las interacciones sociales. Pero que este nivel, el de las representaciones y el de las percepciones, es un nivel fundamental para entender la vida social, ¿no? Que sería justamente la objetividad de segundo orden, ¿no? Que es esta forma en la cual son percibidas y representadas las cosas sociales, por llamarlas de alguna manera. Y en este terreno podemos desarrollar una serie de conceptos que son fundamentales en la teoría de Bourdieu. Uno es, seguramente han tenido ya algún acercamiento con este concepto, el de habitus. Habitus, un término, digo, no es una creación de Bourdieu, está en otros autores, está en uno muy importante de la tradición sociológica que es Norbert Elias, pero, digamos, Bourdieu lo precisa más, ¿no? Y los habitus son estructuras estructurantes que se nos presentan bajo la forma de sistemas de clasificación, de estructuras mentales y corporales, que funcionan como una matriz de desciframiento del mundo social. Dicho en otros términos, Te perdimos el audio, Cristian. Te silenciaste, ¿puede ser? No, no te escuchamos. Ahí está. A ver, habla. hábitus entonces se nos presenta el concepto de hábitus bajo la forma de sistemas de clasificación, esquemas mentales y corporales que funcionan como una matriz de desciframiento del mundo social. En otros términos también podemos definirlos como formas de hacer, pensar, sentir y juzgar que tenemos los individuos sociales. Y el concepto de hábitus tiene dos acepciones, ¿no? Por un lado, el hábitus de clase, y por otro, el hábitus individual, relacionado con ese hábitus de clase, ¿no? Con esa pertenencia social que vamos a tener. ¿Y de dónde surge? Bueno, surge de nuestra socialización, ¿no? Surgen los hábitos. O sea, en tanto somos miembros de la sociedad, vamos a tener un primer momento, que en sociología se tiende a decir socialización primaria, en donde vamos a aprender y a incorporar y a hacer parte de nuestra subjetividad estos esquemas mentales y corporales desde los cuales vamos a apreciar y a descifrar el mundo social, ¿no? Son conceptos, se dice el de hábitus, y otro el de campus, el de espacio social, el de sentido práctico, son conceptos mediadores entre el individuo y la sociedad, ¿no? Que, según dice el propio Bourdieu, ¿no? Entonces son disposiciones que tenemos desde las cuales pensamos, interpretamos el mundo y también actuamos sobre el mundo, ¿no? Y cuando habla de esquemas mentales y corporales se refiere porque muchas veces ese hábitus es cómo caminamos, cómo nos paramos, cómo miramos, los gestos que tenemos, pero también cómo interpretamos las cosas, ¿no? Lo que nos parece lo malo, lo que nos gusta, lo que no nos gusta, lo que está bien y lo que está mal. Son hábitos que surgen, en primer lugar, a partir de nuestra socialización primaria, que son los más estructurantes, los más duraderos, los más difíciles de cambiar y de modificar, ¿no? Y después otros que vamos aprendiendo a lo largo de toda nuestra vida social, a partir de nuestra pertenencia a un determinado grupo. O sea, nuestro hábitus individual son
variantes, va a decir Bourdieu, dentro de una pertenencia social determinada, ¿no? Que permite ver esas regularidades, o sea que todo un grupo de personas tiende a descifrar, a pensar, a usar el cuerpo de una manera determinada y todo otro grupo de otra. Ahora, eso es un aprendizaje consciente, no es que yo me reconozco cuando camino, cuando hablo, cuando percibo las cosas de una manera determinada, ¿no? Percibo la incorporación en mi subjetividad de ese hábitus, ¿no? Lo tengo ultra internalizado y ya es propio de mi propio sujeto, ¿no? Entonces esto es muy, muy importante. Entonces, este concepto habla de esa mediación entre el individuo y la sociedad, ¿no? El hábitus es un aprendizaje que yo tengo y que explica cómo actúo, cómo me muevo, insisto, cómo gesticulo, cómo percibo, cómo recibo las cosas, cómo descifro las cosas, un esquema mental que me permite descifrar las cosas. Entonces, esto es muy, muy importante, esta definición, este concepto. Bueno, para Bourdieu, el espacio social es un espacio estructurado que presenta relaciones de conflicto de fuerza y de poder, de relaciones de conflicto de fuerza y poder. Y ese espacio social estructurado tiene principios de jerarquización, que son el poder, el prestigio, la riqueza. El espacio social está estructurado y en el espacio social él va a utilizar una metáfora del concepto de capital, utilizado obvio para el análisis de la economía, en Marx, pero no solo en Marx, para otros aspectos de la vida social, para poder comprender otros aspectos de la vida social y de cómo se dan estas luchas en este espacio social estructurado. Por ejemplo, los tipos de capital, él habla del capital económico, el capital cultural, el capital social y el capital simbólico. ¿Está bien? Es decir, son distintos tipos de capital que tienen los agentes y que explican cómo se van a mover en los distintos ámbitos del espacio social estructurado, ¿no? Bueno, estos capitales van a dar cuenta de un determinado estilo de vida, ¿no? Que se va a dar, según lo poseamos, no lo poseamos un poco más, poseamos un poco menos de ese capital, ¿no? Y ahí nos acercamos a otro concepto muy importante, ustedes tienen un texto que en particular lo trabaja, son los campos, ¿no? Son los campos. ¿Cómo podemos definir a los campos? Espacios sociales estructurados de posiciones. ¿Qué son los campos? Espacios sociales estructurados de posiciones, que son producto del proceso de diferenciación en la división del trabajo social, que les va a dar cierta autonomía, que les va a dar cierta autonomía. Para entendernos, puede haber un campo literario, un campo jurídico, un campo religioso, un campo político, un campo empresario, un campo universitario, un campo científico, un campo de la moda, un campo del periodismo. Son espacios con relativamente autonomía dentro de la estructura social, que tienen sus propias reglas y a partir de la existencia de esas propias reglas, sus propias jerarquías, sus propias posiciones, y donde al interior se desenvuelven luchas. Luchas porque luchas por el poder dentro del campo y por obtener más capital dentro del campo o por desvalorizar un capital y valorizar otro, ¿no? Entonces, esto es interesante porque es para analizar la conflictividad que se da en los distintos ámbitos de la vida donde nos movemos. Ahora, al estar en un campo determinado, nosotros vamos aprendiendo las reglas de ese campo, aunque a veces no seamos conscientes de que estamos en ese campo y que hay ciertas reglas que rigen el desempeño del campo. Bourdieu cree que se puede hacer una teoría general de los campos, donde independientemente de cada campo diferente, se puede generalizar ciertas formas en que se dan, por ejemplo, esto que les decía, de las disputas dentro del campo, ¿no? Él hace muchas veces una idea, juega con él para pensar cómo se da la disputa en los campos, con la idea de un juego, ¿no? Un juego, un deporte, supónganse que ustedes practican, en donde los actores somos los jugadores
que conocemos las reglas, y ahí disputamos. O sea, el campo, por un lado, nos deja, es el marco en el cual se la disputa. Ahora, un campo es una construcción histórica, un campo también puede ser reemplazado por campo, ¿no? No tiene por qué ser eterno. Pero hay cierta, al participar en un campo determinado, también vamos a incorporar hábitos que tienen que ver con los esquemas de percepción de ese mismo campo, de cómo se dan las disputas, cómo se dan las discusiones, eh, lo que se jerarquiza y lo que no, lo que se aprecia y lo que no. Y esto no es lo mismo en cada campo, es decir, algo que puede tener muy poco valor en un campo tiene mucho valor en otro, por ejemplo, un título académico. Si vos estás en una reunión de empresarios millonarios, el título académico es algo secundario. Si estás en un concurso universitario para tratar de acceder a un puesto determinado, un campo es muy importante. Digo, ese mismo título es muy importante, ¿no? Es un capital adicional que vos tenés. Si estás en el medio de una hinchada en un partido de fútbol, que diga, no, yo soy licenciado, magíster, doctor, no te tiene ninguna importancia. El capital está dado por otro lado dentro de ese campo, ¿no? O estás en un grupo de música, te sirve tu habilidad para tocar el instrumento, o de, che, yo toqué en tal grupo, en tal otro. O sea, lo que resaltás, lo que pones en evidencia, es algo que aumenta el valor de tus acciones, ¿no? Supóngase cuando ustedes hacen un currículum vitae para un trabajo, lo que van a poner o no es lo que creen que les da un adicional. Ahora, en otros campos de la vida, en donde uno se desempeña, en otros campos sociales, hay otras cosas que son importantes y no tienen, sin embargo, relevancia ahí, ¿no? Entonces, digo, todo esto es para tratar de entender que la pertenencia a un campo determinado, bueno, implica ciertas reglas que hay que seguir en el juego, que quien no está en el campo no necesariamente comprende y entiende. Por ejemplo, yo dije el campo universitario, pero el campo universitario también después es muy desigual. No es lo mismo cómo se desempeña en una facultad que en otra facultad, en una universidad determinada que en otra. Hay reglas del juego que son diferentes, ¿no? Puntos, por ejemplo, uno va a un concurso y según cuál sea el jurado de qué trae un concurso para un puesto docente, ¿no? Según cuál sea el jurado, valora cosas distintas. Algunos valoran los títulos de posgrado, otros la experiencia docente, otros les parece que la capacidad académica es cómo transmite las cosas en una clase, otros si hace bien o mal el PowerPoint. Es decir, todos esos son puntos diferentes que hace que uno puede tener más capacidad en uno u otro terreno, pero eso algunos lo valoran y otros no. Y eso implica saber las reglas del campo en el que uno se mueve, ¿no? Y relaciones de poder. Y entonces eso, participar de un campo implica manejar cierta doxa, o sea, una serie de creencias sobre la cual el campo está estructurado. Y ese campo estructurado tiene relaciones de poder y va a decir Bourdieu, quien disputa esas relaciones de poder, eh, 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 generalmente trata de salir con la heterodoxia, es decir, con otras ideas diferentes a las que tienen predominio y que empieza a crear una valorización distinta, es decir, lo que antes te daba prestigio y a partir de prestigio poder, bueno, ahora no, ahora lo perdés y los criterios de evaluación de lo que sucede son otros. Eso es desde el sistema legal, la posibilidad del acceso al poder, digo, en las disputas que se dan en los distintos campos, ¿no? ¿Perteneces a la élite o no perteneces? Digo, en una disputa, por ejemplo, por el poder político, que es un campo central para entender lo que ocurre, o sos un outsider. Bueno, todas cuestiones que hacen para comprender las relaciones y el marco en el que se da la disputa. Ahora, eso no es algo nunca dado, eso siempre para comprender las disputas que se dan, uno tiene que hacer la investigación empírica para entender lo que está en juego, lo que se pelea, los debates que hay. En el texto que ustedes tienen sobre el sentido práctico, es decir, hay una serie de observaciones muy interesantes, entre ellas una donde Bourdieu señala que la mínima distancia social, la mínima distancia real, perdón, a veces implica la máxima distancia social. O sea que muchas veces en la vida social, quien está muy cerquita de otro o de otra, socialmente, quien está un poquito más arriba, un poquito más abajo, en realidad implica un mundo, porque yo hago de esta diferencia con el otro una distinción clave, ¿no?
que es lo que me permite a mí mirar desde arriba a la otra persona, y entonces muchas veces, insisto, quien más segrega es quien está más cerca, no quien está necesariamente más lejos, ¿no? Porque bueno, se ve amenazado por el lugar que el otro tiene, me puede sacar de mi lugar, esto que yo tengo en exclusividad. Y de algún modo Bourdieu, bueno, ahí en el sentido práctico, lo que está tratando es de cómo nos orientamos en la vida, ¿no? Esa idea de que tenemos un saber, una suerte de sociología espontánea, que nos permite saber qué hay que consumir. Todo el libro trabaja la distinción, está la distinción social del gusto, qué consumimos, dónde, qué cosas, y eso valoriza nuestras acciones. Cuando estamos en un grupo sabemos a qué lugares hay que ir, cómo hay que actuar en esos lugares, quién actúa bien o mal, qué cosa se valoriza o no, la búsqueda de lo exclusivo muchas veces, que es lo que tiene el grupo de iniciados, que son parte de ese medio donde está, y los otros que no, y cuando eso se generaliza hay que buscar otra cosa para que no se desvaloricen las acciones que daban el prestigio social de quienes saben y tienen el acceso al manejo del campo. Bueno, y esto se da en todos los ámbitos de vida, ¿no? En el área, en las instituciones educativas, en los grupos de amigos, en los barrios, en todos lados ustedes pueden ver distintas apreciaciones bueno, que tiene que ver con esto, ¿no? Este, eh, bueno, como les decía, esto de la distancia social es muy interesante. Por ejemplo, muchas veces quienes practican el racismo no son los vecinos que están lejos, son los que están cerca. A fin de todo, frente a las tomas de terreno. Hay actitudes de distinta índole, hay muchos vecinos que son solidarios con quienes ocupan, pero hay otros que tenían muy poco y que quizás surgieron de un barrio tomado, y cuando viene la ocupación están en contra de los vecinos que ocupan y se enfrentan entre ellos. Bueno, esto muchas veces ocurre en la vida social y hay que entender, digo, estas construcciones, el campo, lo que está, lo que se valoriza, para captar esas reacciones sociales que se dan muchas veces, que uno no comprende cómo pueden darse, y sin embargo ocurren. Bueno, esta idea en Bourdieu de que la mínima distancia real implica una máxima distancia social que ustedes tienen, es muy interesante. Y en el texto también tienen una observación sobre el interaccionismo simbólico que vimos antes con Goffman, sobre cómo está construido sobre una idea de la subjetividad, dice, de la clase media estadounidense, donde las estructuras no son tan firmes y determinantes, y por eso, dice, puede dar lugar a esta idea del individuo que en la interacción cara a cara reinterpreta esos símbolos, los descifra. Acuérdense ustedes todos los términos que ponía Blumer, perdón, mencionaba Goffman, que es otro de los grandes interaccionistas, pero en el texto de Blumer, esta tercera premisa, ¿no? de cómo la interacción se descifra, se orienta. Entonces, esta indeterminación de la interacción que está presente en el interaccionismo, Bourdieu, creo que atinadamente, lo relaciona con la pertenencia de clase, sobre la cual se está haciendo el análisis, es de dónde se está haciendo el análisis, ¿no? Que crea esta ilusión de no determinación. Dice, porque en realidad hay mayor indeterminación en la vida real. Bueno, esto tiene que ver con cuando uno estudia las trayectorias sociales. Dentro de las trayectorias sociales hay algunas que van directamente hacia tal lugar y hay otras que tienen un campo más abierto. En general, en las clases medias es relativamente más abierto, y en las clases dominantes y en las clases trabajadoras, los sectores populares, son mucho más determinadas. Las trayectorias son trayectorias mucho más condicionadas. Pero insisto, lo que se hace y lo que no se hace, cómo se ven las cosas, el hábitus que nos llega. ¿No? En un caso porque, bueno, son un grupo muy pequeño y quien parece no quiere dejar de pertenecer. Entonces, pertenecer, seguir una trayectoria que va hacia un lado, aunque siempre están los hijos rebeldes, las ovejas negras de la familia, como le decían antes. Y abajo porque las posibilidades son pocas. No es un menú de opciones muy amplio. Y en otro campo hay un menú de opciones más amplio, que crean la idea, ilusión de indeterminación, ¿no? Pero, como muy bien explica Bourdieu, esto es siempre una ilusión, no es realidad, siempre este condicionamiento está y operan estas estructuras estructuradas, valga el juego de palabras que hace Bourdieu siempre,
esta objetivación de la subjetividad. Bueno, él juega siempre con estas palabras todo el tiempo. Pero yo insisto con algo que me parece importante en los campos, que es que una estructura determinada de un campo que yo analizo se corresponde con un determinado estado de las relaciones de fuerza y poder entre los agentes, los grupos y las instituciones que se comprometen en una lucha por ocupar la posición hegemónica o más poderosa en el campo. Es un estado de esas relaciones de fuerza y poder cuando yo lo estudio. Ahora, esas relaciones de fuerza y poder no están quietas, están en movimiento. Ahora pueden ser haber una dominación mayor o menor, según cuál sea la disputa, o haber un campo fuertemente en grupos que están disputando la hegemonía, donde no está claro qué mirada. Todas las disciplinas tienen estas disputas, es decir, cuando hemos visto la relación, por ejemplo, entre trabajo social y teoría social, qué punto de vista se aplicaba en el trabajo social, bueno, estamos viendo en el campo qué punto predominaba, ¿no? Y uno era hegemónico hasta que le surgió una heterodoxia, una disputa en ese campo y otra manera de ver las cosas, que lo que antes se juzgaba como la forma correcta de actuar, se empezó a ver como una forma incorrecta de actuar. Entonces, todo esto permanentemente incide en la modificación de los campos, ¿no? Por eso hay esta idea de la lucha que está en el centro, y que esa lucha se da entre agentes que son como los jugadores del juego, les decía antes, ¿no? Donde conocemos las reglas, pero no está. Ahí él se sale justamente de una determinación estructural muy fuerte, porque el juego siempre es un juego abierto, un juego donde hay disputa, donde no se sabe quién gana, donde no es que está todo establecido por la estructura, y ese es el aspecto que él pelea, pero partiendo que hay estructuras que nos condicionan, ¿no? Y trata de ver esto, construir estos conceptos mediadores, ¿no? Que nos permiten explicar esta relación entre el individuo y la sociedad, con pertenencias sociales. Insisto, él nunca habla de individuos sueltos, por eso el hábitus, si hay un hábitus individual, hay a la vez una pertenencia de clase, de grupo, desde la cual tenemos ese hábitus común con otras personas, y nuestra individualidad se entrecruza con ese hábitus común, ¿no? Y eso da lugar, hay otro concepto muy importante, que es el de estrategias de producción y reproducción social, ¿no?